Hola queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México aquí en Iztapalapa. Pero ahora no estamos aquí en Iztapalapa, todavía estamos en Fuerteventura y como pueden ver aquí atrás de mí, pues se encuentra los libros del pastor Nicolás, que de alguna manera, pues bueno, él estudia mucho y tiene ya muchos libros en su haber y tiene otra biblioteca allá en el refugio y luego tiene muchos libros por ahí acomodados y bueno, libros y más libros, pero pues sean bienvenidos aquí al estudio del pastor Nicolás, que nos ha permitido estar aquí para poder transmitirles a ustedes en vivo este sermón y este servicio a la iglesia que es importante que nosotros tengamos, porque de alguna manera nuestra comunión con Dios va a depender de eso y es muy importante que nosotros lo hagamos con constancia. Por eso pues yo le he pedido aquí que me preste sus instalaciones para poderles hablar a ustedes directamente y que podamos estar en contacto y ustedes sigan alimentándose. Como siempre les digo, hermanos, hagan sus alabanzas. Es muy importante, es la parte más importante del culto. Las alabanzas a nuestro Señor. Alaben a nuestro Señor. Quiéranlo, ámenlo, díganselo, cántenle. Si quieren, bailenle si quieren. Pero alábenlo. Porque Dios eso quiere. Para eso nos creó. Y es importante. No se escucha, dicen. Ok, vamos a ver. Quizás estamos con una pequeña... Es que sí se oye, yo sí te escucho, pero estás hablando muy bajito. Hablo muy bajito, bueno, dicen que hablo muy bajito, ¿qué hago? Pues trataré de hablar un poquito más alto, de manera que se pueda, pero vamos a checar aquí unos... Pues no sé, ya no puedo moverle aquí. Solo eres tú que hablas. Solo soy yo que hable más alto, ok. Bueno, pues vamos a hablar más alto. Si quieres, si me ayudas cerrándole, mi amor. Claro. Que siento que allá se oye mucho allá arriba. Y pues ya aquí ya es tarde, bueno, no tan tarde, pero ya son las 8 de la noche aquí en Fuerteventura. Y en México, pues en México son las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra oración. Yo espero que ustedes en realidad ya hayan hecho sus alabanzas. Si no las hicieron, pues tómense un tiempo para, terminando este video, ustedes puedan hacer sus alabanzas y alabar al Señor y darle toda la gloria y la honra que Él merece, porque pues Él es el único que merece toda la gloria y la honra. Por tanto, bueno, pues preparemos nuestro corazón para adorar a nuestro Señor, para orar con Él y para mostrarle que pues lo amamos profundamente. Nada más denme un segundo. Obviamente, como no estamos en casa, pues tenemos algunas cosas pues distintas, ¿no? que tenemos que ir acoplando, pero no pasa nada. Nosotros estamos listos ya para hacer lo que tenemos que hacer. Pues bueno, espero que ustedes estén listos. Vamos a ver si esto nos funciona. Y vamos a orar a nuestro Señor. Dios, cuando algo quiere salir mal, tiene que salir mal. Oración para el 20 de febrero del 2022. Oremos, queridos hermanos. Les pido que pongan mucha atención. Hermanos, ¿qué deberíamos de agradecer a Dios de esta semana? Solo de esta semana, porque tenemos una vida, pero de esta semana. ¿En qué te ha ayudado Dios en esta semana?
Piénsalo. Él te está escuchando. Piensa, hermano, en qué te ha ayudado el Señor. Quizás te sentías solo y clamaste a Él. Quizás te sentías perdido y Él te encontró. Hoy te despertaste. Te diste cuenta que estabas vivo y que puedes seguir adelante perfeccionándote en el Señor Jesús como tu meta. ¿En qué te ha ayudado? ¿Tienes salud? ¿Tienes un hogar? ¿Tienes una familia? ¿Tienes hermanos que están ahí para cuando los necesites? Tienes un Dios todopoderoso. ¿Por qué más cosas deberíamos darle gracias a nuestro Señor? Hermanos, demos gracias al Señor, porque Él nos escucha. Él está ahí escuchando estas palabras que salen en tu mente. Quizás las estás diciendo con tus labios, pero si no, Él está escuchando en tu mente porque Él escudriña la mente. Dale gracias al Señor. Gracias porque tenemos un nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y gracias a Él podemos ser salvos. Gracias al Señor porque tenemos una vida. Gracias al Señor porque tenemos una palabra de Dios, viva y eficaz. Gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de tener pastores, hermanos, maestros, y todos con todos nos vamos ayudando. Gracias, Padre. Gracias por todas esas cosas. Gracias porque Él es bueno y misericordioso. Gracias porque Él todo lo sabe, y lo que sabe, su Hijo Jesucristo nos lo ha dado a conocer. Gracias, Señor. Gracias de todo nuestro corazón. Ahora dime, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es? Exaltemos a nuestro Señor, a Dios grandísimo, al Señor de los ejércitos. Exaltémonos. ¿Cómo es Él? ¿Es bueno? ¿Él es misericordioso? Ese Dios en el cual creemos está lleno de gracia. Es un Dios lleno de poder. Es un Dios perdonador. Díselo, hermano. Díselo porque también es eterno. También es justo. Y en todos lados está. Y podríamos decir muchas características de nuestro Dios, exaltando su grandeza y su magnificencia frente a nosotros. Qué bueno es el Señor. Ahora, hermanos, pensemos en alguien que necesita de Dios. ¿Quién crees tú que necesite de Dios? ¿Quién puede necesitar de ese gran Dios que nos ha dado vida, que nos ha dado a su Hijo para que tengamos salvación? ¿Sabes de alguien? Pídele a Dios por él. Pídele a Dios por esa persona que necesita de un Dios en su vida. Quizá también alguien necesite salud.
¿Quién necesita salud? Primeramente, en tu casa. ¿Hay alguien que necesita salud? ¿Tú mismo necesitas salud? Pídeselo, hermano. Pídeselo. ¿Hay alguien más que conoces? ¿Algún vecino? ¿Algún amigo? ¿Algún hermano de la congregación? ¿O alguien que te enteraste que necesite salud? Pídeselo al Señor. El Señor nos escucha. Los ojos del Señor están sobre sus hijos. Ay, hermano, quizás alguien que necesite liberarse de sus pecados, alguien que necesite liberarse de alguna adicción, alguien que necesite liberarse de la depresión, alguien que sufra esa persecución que sufrimos los cristianos. Pidámosle por esa persona. O si tú mismo te ves en esa situación, pídele, hermano, el Señor te ayudará y Él te sacará y te transformará, te hará una nueva persona. Quizás alguien que necesite humildad, que necesite amor en su vida. Quizás alguien malvado que te ha estado atacando y que es malo contigo y necesita conocer al Señor. Pídele por esa persona. Pídeselo. Por último, pensemos en nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es necesario realmente? Así tan necesario como el aire para vivir, así tan necesario como el agua. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos corregir de nosotros mismos? ¿Cuáles son nuestros errores en los que caemos sin darnos cuenta? Quizás necesitamos más templanza, más bondad, o quizás necesitamos más fe, un poco de paz, un poco de mansedumbre. Quizás necesitamos ser más compasivos. Nosotros quizás necesitamos ser misericordiosos y humildes. Porque si tú crees que ya eres lo suficiente humilde, hermano, quizás te hace falta esa humildad para decir, quiero ser más como Cristo y menos como yo mismo. Quitarme el viejo hombre y vestirme del nuevo, creado según nuestro Señor Jesucristo. Pídeselo, hermano. Pídeselo al Señor que hoy te escucha. El Señor Todopoderoso que te ayuda y te transforma. Quizás estés reteniendo la bendición por ser tacaño, martillo, marro, como quieras decirle. Pídele al Señor que te provea y tú da lo que puedas cuando te sea necesario. Cuando Dios te brinde la oportunidad de dar y de ayudar. Pidámosle al Señor y que el Padre de los cielos y la tierra nos permita aprender todas estas cosas en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hasta aquí, queridos hermanos, este tiempo de oración que nos sirve para que el Señor nos escuche, para que el Señor sepa qué hay en nuestro corazón, para que nosotros declaremos nuestro amor hacia el Señor y nuestra fidelidad, y también para que escuche nuestras necesidades. Porque es muy fácil a veces
pensar que estamos solos en el mundo y que nadie está ahí para escucharnos, pero sí, el Señor escucha, el Señor está ahí. Hoy, en este tiempo, hermanos, no va a ser un sermón diferente al que predicamos aquí en Fuerteventura. Va a ser el mismo, pero con distintos toques. Va a ser el mismo pasaje bíblico, pero con distintos toques. Más pensado para ustedes que nos escuchan, para ustedes que están ahí. Se llama el sentir de la iglesia. Y les quiero pedir, por favor, que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Damos un momento para que ustedes lo encuentren. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Fíjense qué dice ahí. Quise yo, antes que mientras lo buscan, quise repetirlo porque es muy importante. Es muy importante que todos entendamos lo que dice este pasaje. Que todos lo entendamos y vayamos a fondo de él. Primera de Pedro 3, 8 y 9 nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor, que es el dueño de esta hermosa palabra, nos guíe para el conocimiento de ella misma. Señor Padre del Cielo, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de tener esta palabra hermosa, que Dios me ha confrontado a mí, primeramente, y que espero que sean confrontados mis hermanos de la misma manera. Porque si tú lo has puesto a mí para compartirla con mis hermanos es porque algo les quieres decir a ellos. Señor, ayúdalos a entenderla. Que su fe crezca y que sea quitado el velo de sus ojos para que puedan entender esta hermosa palabra que tú has dispuesto para que llegara a nosotros por medio del apóstol Pedro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque después de 2000 años la tenemos aquí para estudiarla. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que se han conectado el día de hoy y que les ayudes a entender esta palabra. Que vayan a fondo en ella y que puedan entender los pequeños recovecos que encierra esta palabra y que nos van a servir para tener una mejor vida en Cristo y un mejor testimonio para los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, quiero hacer una introducción un poquito diferente. Yo, cuando escuchaba esta palabra, yo me acordé en mi hermano Leonel, que ustedes saben cuál es la situación. Porque yo veía a mi hermano Leonel en esas palabras que dijo Pedro. Porque él está en donde está y tiene el mismo sentir que nosotros aquí afuera. Y a veces lo demuestra con más ganas. Ese amor, esa compasión, esa misericordia y esa esperanza, esa bendición que él sabe que tiene heredada. Por otro lado, el mundo no es así. Cuando yo lo escuchaba, me acordaba de hace un tiempo que había un programa de televisión que se llamaba Big Brother o El Gran Hermano en algunos países. La cuestión es que
Metían a un grupo de personas en una casa llena de cámaras. Y ahí todo lo que ellos hacían, todo lo que decían, toda la gente que veía la televisión podía ver todo lo que hacían ellos, inclusive intimidades. Era un concurso en el cual consistía en ir eliminando a los concursantes y el que quedara hasta el final, ese ganaría. Por supuesto, todos querían ganar, pero los de la casa, los que estaban allá adentro, nominaban a sus compañeros. Quiero que este se vaya, quiero que el otro se vaya, le doy tantos puntos a uno, tantos puntos al otro. Pero no nada más quedaba ahí. Toda la gente que estaba afuera viendo la televisión y viéndolos a ellos en esa casa, juzgándolos a ellos, votaban. No por el que les caía mejor, sino votaban por el que les caía peor para que saliera de la casa y perdiera el concurso. Aún así, no era suficiente. La televisora, de acuerdo con los niveles de audiencia, iba respaldando al concursante que más niveles de audiencia le diera, que subiera más el rating. Qué difícil, ¿no? No había afinidad real entre las personas que convivían, y si lo hubiera, era hipócrita. Porque aparentaban ser tus amigos, aparentaban ser de tu equipo, y por el otro lado, por la espalda, les daban una puñalada. Por eso, no había ni siquiera amor. Por tanto, imagínense todo esto. Todo el mundo juzgando a cada uno de los concursantes y sus acciones, pero no de acuerdo a lo que ellos hicieran, sino de acuerdo al propio interés de cada persona. Ellos mismos se juzgaban de acuerdo a su propio interés. El concurso no era justo, nada justo, pero así es el mundo. Porque vemos que así como se comportaban en esa casa y así como era la gente afuera, así es el mundo. Se comporta el mundo donde todos juzgan a todas las personas y cada uno tiene su propio sentir. Cada uno tiene su propia idea de lo que es la vida y de lo que es la verdad. De acuerdo, claro, obedeciendo a su propia conveniencia. Y yo me pregunté, ¿qué pasa entre cristianos? ¿Qué sucede? Tristemente, algunas veces entre cristianos pasa lo mismo. Es muy feo porque también vemos esa hipocresía. Hermanos que se juzgan entre sí, según las apariencias, porque no conviven con ellos, no los conocen, solo les dicen hola y adiós, y como los ven, los juzgan. Por supuesto, conforme a sus propias conveniencias. Siempre dicen, es que yo soy así, y míralo pobre como es aquel. Es que yo soy de otra manera, y míralo aquel como es aquel. Pero la palabra de Dios nos lleva a ser de un mismo sentir. Y es por eso que vamos a ese tema, un mismo sentir. Comencemos empezando con el contexto de esta perícopa. Nos habla antes de cómo debemos de comportarnos en familia y los deberes conyugales. Y después nos habla de la seguridad que tenemos los santos en el Señor. Sin embargo, en medio de estas cosas nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿A qué se refiere con un mismo sentir? Que todos sintamos frío, porque cuando hace frío es obvio, pero el que se pone una chamarra ya no siente frío.
Sentir miedo, miedo por la pandemia. Todos debemos de sentir miedo por la pandemia, porque no es eso. La pregunta es, ¿a qué se refiere entonces? El apóstol nos deja varios ejemplos en esta palabra, pues nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, nos dice que debemos de ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Analizando estos ejemplos, pues claro que podemos darnos cuenta cómo se logra el mismo sentir entre los hermanos y de dónde viene todo esto. Por ejemplo, el compasivo está pensando en el beneficio del otro, no está pensando en su propio beneficio, porque él se compadece, ya que la compasión es ese sentimiento de aflicción que nos produce el ver sufrir a alguien y nos impulsa a ayudarle. Por otra parte, el amor fraterno. Sabemos que el amor es una actitud y no un sentimiento, aunque si bien produce sentimientos, pero este amor es una actitud que te lleva a agradar al otro, como lo harías con un familiar, con un hermano. Pues fraternal es algo que se considera propio de la relación entre hermanos. Y somos hermanos, del mismo Padre, del mismo Dios. Luego nos dice misericordioso. ¿Por qué? Porque misericordioso tiene que ver con la inclinación espiritual al sentir compasión por los que sufren y darles ayuda. Esta inclinación espiritual que viene del Señor. Y por último, ser amigable. ¿Cómo eres cuando eres amigable, cuando eres amistoso? ¿Cómo eres? La relación es una relación de afecto, de simpatía y de confianza, que se establece entre las personas con ciertas afinidades. Entre hermanos, nuestra afinidad es el Señor. Pero en realidad, la amistad se basa en la comunicación, en el hablarnos los unos a los otros, en cruzar palabras y decir como soy yo y como eres tú. Esa es la misma amistad que nos propone nuestro Señor Jesús cuando nos dice que ya no sois vosotros siervos, sino que ahora sois amigos. Porque todo lo que aprendí de mi Padre os lo he dado a conocer. Entonces eso es la amistad. Entendiendo estas cosas, pues nos preguntamos, entonces, ¿qué cosa en común podemos tener los hermanos en la fe para poder tener estas cosas que nos pide el apóstol Pedro? Ya vimos cuáles son. ¿Qué podríamos tener en común? Y preguntémosle a la Biblia, porque la Biblia tiene respuestas verdaderas, respuestas firmes. Acompáñenme por favor al pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 7. Y aquí viene uno de los cambios, a diferencia de la de Fuerteventura. Efesios 4 del 1 al 7 y allá tocamos Efesios 1 y otros versículos. Busquen Efesios, por favor, hermanos, busquen Efesios 4 del 1 al 7. Dice ahí, yo pues, preso en el Señor, aquí nos dice Pablo que él estaba preso en ese momento. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor.
Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos humilló, nos dijo, este es tu lugar. Y nos dio la humildad. Y nos hizo ver que debíamos de llegar a Él con mansedumbre, soportándonos en paciencia los unos a los otros. Y luego nos dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. ¿Se fijan cómo todas estas características casan perfectamente con lo que decía Pedro? Un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque Cristo nos dio ese don de salvación solo por la fe que tuvimos en Él. Y eso no es una obra. Nos la dio por gracia, nos la dio porque Él quiso a nosotros llegar a Él, confesarle y arrepentirnos. Aquí nos pide Pablo que andemos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero también en guardar la unidad del Espíritu con una misma esperanza, con un mismo Señor, con una misma fe, un solo bautismo, un Dios Padre de todos, porque somos hermanos. Por eso entendemos el ser todos de un mismo sentido, si no, ¿de qué otra manera? Pero, que hay que dejar lugar para la ira de Dios. Y este es nuestro segundo tema. Nos dice la primera parte del versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Las personas en la calle, yo lo he visto, amigos, compañeros de la infancia que te dicen, a mí como me traten, yo trato. Y no me importa. Tú me tratas mal, yo te trato mal. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Yo mismo lo dije alguna vez. Pero esto es lo que nos manda el Señor. Por supuesto que no. Es una realidad que hay quien responde a la agresión mostrando toda su ira contenida sobre la persona que lo agredió. Esto pasa cuando te agreden y tú no tienes al Espíritu Santo o no quieres escucharlo. No quieres dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Por tanto, Romanos 8:14, no serás hijo de Dios. La pregunta es, tú hermano, tú que estás del otro lado, ¿cómo respondes a los ataques? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Haces puchero? ¿Pasas el día molesto? ¿Haces muina? Sí, da coraje. Da coraje que nos ataquen y que nos hagan cosas, pero dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Y sigue diciendo, ustedes ya la conocen. Esto habla de lo que estamos esperando del mundo. Y es muy importante entenderlo porque muchos esperan que el mundo reaccione como ellos quieren. Pero el mundo no es así. Inclusive hermanos cristianos esperan que el mundo reaccione como ellos quieren, pero el mundo no es así. El mundo es el mundo y reacciona como ellos quieren, de acuerdo a su propio egoísmo. Pero nos muestra que estás confiando más en las personas que en Dios.
Y sabemos bien lo que nos dice en Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar en las personas, ni siquiera en los hermanos. Debemos de confiar en lo que Dios haga con ellos. Pero si el que te ataca no tiene a Dios, ¿qué te puedes esperar? ¿Que sea una divina persona? Por supuesto que no. Los hijos de Dios no estamos llamados a ese tipo de actitudes o acciones. No estamos llamados a pagar mal por mal. Claro que no. Por eso, a pesar de que nos ataquen, pues no buscamos venganza. No nos quedamos, me la va a pagar, ese va a ver. No. No buscamos una satisfacción personal. Es que necesito que tú me la vas a pagar. Yo necesito satisfacción. No. Nuestra satisfacción está en Cristo y en la herencia que tenemos de Él. Así nos dice el pasaje de Pablo que se encuentra en Romanos 12, del 17 al 21. Por favor, acompáñenme a este pasaje de Romanos 12, del 17 al 21, para que ustedes vean las similitudes y cómo la palabra se va amarrando, se va como un engrane, uno con otro, se va engranando y vamos viendo que funciona como un reloj preciso y exacto. Romanos, esta carta que Pablo escribió a los cristianos en Roma, en el capítulo 12, versos 17 y 21, donde dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nos dice primeramente, no paguéis a nadie mal por mal. Si alguien te está haciendo mal, no le pagues con la misma moneda. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque a veces hay gente que se equivoca y te hace mal, por error. Pero dice después, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad con paz con todos los hombres. Pero sabemos que hay personas que no tienen humildad, que tienen soberbia, que tienen orgullo, que tienen vanidad, que tienen codicia. Y te van a ir y te van a afectar. Y entonces ellos no se van a contentar. Vas a tener problema con ellos. Por eso, en cuanto dependa de vosotros, no siempre vas a estar bien con todos. No somos monedita de oro. ¿Por qué? Porque no pensamos como ellos y no les obedecemos hacia el mal. Si alguien te dice, ven, acompáñame a hacer el mal, no por agradarlo vas a ir con él y vas a decir, no, yo no hago esas cosas. Si el policía te ofrece que le des un dinero para que te deje ir, tú le vas a decir, no, yo no hago esas cosas. Y eso le va a molestar. Y claro, no vas a estar bien con él. Pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y por supuesto, no buscar venganza. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Y si se dan cuenta, son las mismas palabras del apóstol Pedro que las del apóstol Pablo. No cabe duda que un creyente que paga mal por mal, en realidad no es cristiano. Puede que sea un religioso, sí, un religioso de los buenos, de esos que dan bibliazos por todos lados. Pero no es un cristiano, porque ser cristiano es mucho más. Ser cristiano es bendecir. Y ese es nuestro siguiente tema. Dice nuestro pasaje en 1 de Pedro 3, versículo 9. Al final dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A ver,
Bendecimos porque fuimos llamados para heredar bendición. Pues cualquiera diría, claro, se comprende porque lo que das, recibes, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque nuestra bendición no es el producto de nuestras obras. ¿Se dan cuenta? Es el producto del sacrificio de Cristo y del poder de Dios, no nuestro. ¿Sí? Ya que es Dios quien transforma a las personas. Yo no me transformé a mí mismo y seguramente tú, hermano, no te transformas a ti mismo, aunque sí haces el esfuerzo, pero Él te da más. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, tú se los pides a Dios y andas en ellos para que Él te dé más. El apóstol Pedro nos dice que en lugar de responder mal, con mal, debemos responder con bendición. Cuando tú bendices a los que te atacan, estás actuando conforme a la voluntad de Dios. Y fíjense, el Señor decía que no debemos de hacer riquezas en la tierra. No, porque en la tierra se destruyen o te las roban. Pero en el cielo esas riquezas perduran eternamente y podrás disfrutarlas. Y el responder con bendición, cuando te atacan, cuando alguien te hace enojar, o cuando hay algo que ves que no te parece, el responder con bendición es una de esas riquezas. Preguntemos nuevamente a la Biblia, la cual tiene sabiduría de Dios, y preguntémosle, ¿cuál es esa herencia que necesitamos para tener esas riquezas? Fíjense cómo nos dice el apóstol Pablo en la carta que le escribió a Tito, en el capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito 3, versículos del 4 al 7. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué nos dice Pedro al final de 1 de Pedro 3:9? Nos dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué nos dice Pablo que le dijo a Tito? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ya viste cuál es tu heredad? ¿Ya viste lo que vas a heredar? Porque nuestra herencia está en los cielos y la vas a disfrutar en el cielo. Nadie te la va a poder robar ni se va a destruir. Cuando nos dice Pedro que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, nos está diciendo que hemos sido llamados para vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesús, pues se trata de una herencia espiritual que recibiremos cuando nuestra vida terrenal termine. No antes, sino en ese momento, cuando nuestra vida acabe, todas esas bendiciones que nosotros respondimos de bendición cuando nos atacaban, serán el tesoro que heredaremos en la vida eterna.
Vamos a nuestras conclusiones, hermanos. ¿De qué nos habla el pasaje entonces? Cuando nos dice 1 de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, también nos está hablando, sed todos, se refiere a toda la iglesia, no se refiere a todo el mundo, le está hablando a cristianos, sed todos de un mismo sentir, está hablando de que todos debemos de estar unidos en el mismo sentir, unidos con la iglesia. A pesar de que ahí no dice la palabra unión en el texto, porque unión se entiende ya que separados de la iglesia nada podemos hacer, pues si nos separamos de la iglesia nos si también de Dios, y separados de Él nada podemos hacer. Sí, Cristo es la cabeza. Somos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza, y como cuerpo debemos tener un mismo sentir. Imagínense que yo me corto un dedo y lo echo por allá. Ese dedo, ¿qué va a sentir? Ya no va a sentir. Me corto un brazo y lo echo por allá. ¿Qué va a sentir ese brazo? Ya no va a sentir. Ya no va a estar unido con el cuerpo, y menos con la cabeza. Así nosotros no estamos llamados a ser ermitaños espirituales. Estamos llamados a convivir con los hermanos para ayudarnos los unos a los otros, porque ¿acaso ustedes creen que el diablo juega la maldad? ¿Creen que no aprovechará nuestras debilidades? No. Él es un profesional en lo que hace en la maldad. Y lo que hace es lo que dijo que vino a hacer: robar, matar y destruir. Por lo que no va a perder el tiempo ni la oportunidad de ponerte en lazo o ponerte trampa para hacerte caer y que te alejes de los hermanos y que te alejes de Cristo. Muchos de ustedes, hermanos, no se congregan. A veces ni siquiera se conectan a los estudios. Quieren tener una comunión con Dios, pero no quieren esforzarse. Quieren tener la comunión con Dios, pero no quieren estudiar. Quieren tener la comunión con Dios, pero no llegan al servicio cuando se abre la iglesia. Ahorita, con esto de la contingencia, a veces no podemos abrir la iglesia, pero cuando la abrimos no la aprovechan. ¿Qué debemos de hacer? Porque no estamos mostrando eso. No estamos mostrando la unión que nos pide el Señor. Estamos separados. Solo algunos se presentan a la congregación. Y algunos hasta llegan tarde. No tienen un verdadero compromiso. No tienen una unión con la iglesia. ¿Tú tienes ese compromiso? ¿Tú muestras el ser compasivo, el amar fraternalmente, el ser misericordioso, el ser amigable, devolviendo bien, devolviendo bendición a pesar de que te ataquen? ¿Lo haces con tu familia, hermano? ¿Lo haces con los hermanos de la congregación? Algunos ni siquiera los conocen. No saben quién se congrega o quién no. ¿Lo haces con el prójimo? Salen como los caballitos de su casa y no conocen a nadie. No dan testimonio de nada. ¿Lo haces con el malvado? Que cuando te agrede te lo descuentas, ¿no? O le gritas unas buenas. ¿Eso es lo que nos manda Cristo? Claro que no. Y ahora bien, si no lo haces, no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, en una ocasión algunos hermanos y yo, mi hermano Javier lo debe recordar, nos quedamos sin pastor. Simplemente el pastor se compró otras ovejas más nuevas
mejores, no sé, y a nosotros nos desechó, como quien le jala al water. Pero el pastor de pastores, que es Dios de los cielos, habló y nosotros escuchamos su voz. Él nos puso otro pastor mejor que el anterior en todos los sentidos. Solo por su misericordia y la gracia del Señor. Claro, en su momento nos sentíamos perdidos, como aquella oveja que se aleja del rebaño. Pero no fue porque nosotros nos alejáramos, sino porque el pastor nos abandonó. Sin embargo, clamamos al pastor de pastores y él nos respondió. Porque él es inmutable, es perfecto, él es fiel. Si tú has tenido fe, hermano, y has recibido el Espíritu Santo en tu vida, no dejes que la iglesia se separe. Ahora que regresemos de la contingencia, congrégate, hermano. Congrégate con nosotros. Si vives muy lejos, en línea. Pero los que están cerca, aunque estén a 1 hora, a 2 horas de distancia, date tu tiempo, porque el domingo es el día del Señor. Dedícalo al Señor. No lo dediques a cualquier otra cosa. Ese día no es para compromisos familiares. Ese día no es para fiestecitas infantiles. Ese día no es para estar con la familia. Tienes toda la semana para hacerlo, y si trabajas tienes los sábados. Pero no te alejes tú de la iglesia. No te dejes perder. Nunca vuelvas a estar lejos de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la que nos alimenta para llegar a ser como Él. Olvídate pues de los cuchicheos, de los chismes, de los orgullos, es que yo, olvídate de los celos, de las envidias y de toda impiedad. Date tiempo para estar cuando todos estén. Dale importancia a tu cita con el Señor. Cuando vas al doctor, dice el pastor Nicolás, cuando van al doctor, ahí sí no llegan tarde. Cuando van con algún funcionario del gobierno, ahí sí no llegan tarde. Pero cuando tienen una cita con el Señor, no se paran temprano, se paran cuando pueden, desayunan a la prisa y llegan tarde. Eso no está bien. Porque eso es lo que quiere el diablo. Que poco a poco te vayas alejando. Y bien sabemos que no luchamos contra carne ni sangre. Luchamos contra huestes espirituales de maldad. La iglesia tiene que estar unida en un mismo sentir. Tiene que estar unida. Y a cada uno de nosotros nos toca eso. Unida, hermanos. Todos tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Claro, habrá quien por sus doctrinas equivocadas no quiera, pero nosotros que sabemos la verdad y que empezamos a escudriñar la palabra con hermenéutica y con las reglas de la hermenéutica y que podemos ir más a fondo de la palabra, debemos buscar esa unión, debemos de insistir en ella, unidos con el Señor, unidos entre nosotros, buscando la unidad de la iglesia para que el cuerpo de Cristo esté unido y se pueda mover y pueda sentir. Así nos lo dejó dicho el apóstol Pedro, inspirado por el Señor. Oremos porque Dios nos ayude a entender su voluntad plasmada en las Escrituras y sobre todo ponerla por obra. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Padre del cielo, Padre santísimo, Padre bueno y misericordioso,
Te damos gracias por tu palabra, porque a pesar de todo, tu palabra ha llegado a nosotros. Padre, hay tanta necesidad de tu palabra. Y a veces somos rejegos. Y a veces nos hacemos del rogar y queremos que nos rueguen. Padre, ayúdanos a entender que debemos de estar unidos y debemos de asistir a la iglesia y debemos de hacer las cosas que hace la iglesia, porque eso está plasmado en tu palabra. No es un invento, no son tradiciones pastorales ni tradiciones humanas. Es nada más lo que dice tu palabra de Dios, tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ponerlo por obra. Ayúdanos a andar en tus palabras, a permanecer en ellas y permanecer en ti, en esa fe en ti, Señor. Padre del cielo, bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado el día de hoy y quizás los que van a ver este video posteriormente, bendícelos, cuídalos, ayúdalos, ámalos, Señor, porque te buscan tu rostro y buscan la salvación por medio de ti, Señor. Pero saben que van a encontrarte a ti cada vez que escudriñen las Escrituras. Padre, bendícelos, cuídalos, ayúdalos. Perdónale sus pecados, los que tuvieren, para que puedan ellos seguir en santidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues así es, queridos hermanos. Es un verdadero gusto y un placer pues poder estar reunidos con ustedes. Y vamos a dar algunos saludos de las personas que bueno, están conectadas y que nos hicieron el favor de tomarse el tiempo para estar con nosotros. Bueno, primeramente vamos a ver de los primeros que se conectaron. Nati Abreu, le mandamos muchas bendiciones, también ella nos manda muchas bendiciones. Eli, te mandamos mucho cariño, a tu hija, a ti, a la familia, amén. Rogelio López, mi querido hermano, gracias por predicar las buenas nuevas, gracias hermano por escuchar. También, por supuesto, a Nati Abreu también, a mi querida hermana Sofía Eugenia Gutiérrez Ríos, gracias por darnos nuestro alimento, Dios los bendiga, Dios te bendiga también, mi querida Sofía. Empezamos juntos esta aventura y hemos avanzado mucho en el Señor. A mi hermana Gisela y mi hermano Rodrigo de allá de Chile, Gisela Mayorga, amén, saludos mis hermanos, bendiciones, amén hermana, Dios te bendiga. Que todo vaya muy bien allá en Chile, que vaya creciendo la obra allá en Chile. Dios los bendiga. Hay muchos hermanos que se conectan de distintos lugares de Chile y luego no se conocen entre todos. Hagan lo posible por conocer a sus hermanos, para estar unida, la iglesia unida, aunque sea por teléfono. Buscar los hermanos de Chile que se conectan, buscarlos y hablarles. Y por medio de Facebook o de YouTube, mandarles mensajes para que estemos unidos. Mi querida hermana Laura Cárdenas Pacheco, le mando un gran abrazo, con el gusto de siempre escuchando la palabra de Dios, bendiciones, saludos al pastor Nicolás y familia, también a ustedes hermanos Pedro y Laura, pues sí, seguimos por aquí, ya pronto estaremos allá, esperemos poder estar allá y tener nuestros estudios y tener la iglesia, ya parece que se va a abrir, porque ya ha bajado bastante la contingencia, hemos estado al pendiente. Y gracias a Dios, sí, ojalá y pronto ya podamos reunirnos. Muchas bendiciones, Laurita. Qué gusto verte, saludos a nuestro pastor Nicolás y a la hermana Montaña, se les extraña mucho, pero verlos ahí me llena de alegría. Créeme que cuando estemos allá vamos a estar también muy llenos de alegría, porque vamos a estar con ustedes, con tu papito Raúl, don Raúl, que lo queremos mucho, lo llevamos en el corazón. Mi querida Sofi. Sergio Bordón, gracias hermano. Pedro Luis por el mensaje, que Dios los siga bendiciendo. No de nada hermano, es toda la gloria y la honra le pertenece a Dios nuestro Señor. Yo no sería nada sin Él, seguiría perdido en el mundo sin Dios y sin destino. Raúl Gutiérrez Mendoza, hablando del rey de Roma,
es aquel el que se asoma. Raúl Gutiérrez Mendoza, feliz de estar con ustedes. Un abrazo desde México, queridos hermanos. Acá desde España, desde las Islas Canarias, muy propiamente Fuerteventura, en el Puerto del Rosario. Este es el municipio, por así decirlo, Puerto del Rosario. Aquí estamos con el pastor Nicolás. Hemos estado en la mañana en la iglesia con los hermanos conviviendo. Déjenme decirles que los hermanos les mandan muchos saludos y bendiciones. A pesar de que no los conocen, luego han visto nuestros videos y saben más o menos los nombres de don Raulito, de Sofi, de esta Patti, de Laura Cárdenas, de mi hermano Javier, de Leti, de la señora Yolanda. Aquí estuvieron siguiendo y orando por la señora Yolanda, de Angélica, mi querida hermana. Les mandan muchos saludos, por supuesto a mis hermanos Javier, Fabián y mi hermano José Luis, además de mi hermano Alex y todos los demás hermanos, hasta Angelito lo conocen, fíjense, y eso que Angelito luego anda, que entra y que sale y que a veces que no, pero ahí está firme en la fe, nada más que pues tiene muchos problemas. Hay que ayudar a mi hermano Ángel y que Dios lo bendiga y lo ayude a seguir adelante. Pero a don Raúl le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Fuerteventura. Laura Guillén Bonilla, sí, es mi esposa que puso el versículo. También un abrazo y un beso, todo mi amor para Laura Guillén Bonilla, que es mi esposa. Nati Abreu nos escribió también, a mi hermanita Claudia Ríos Rosas. Saludos hermano Pedro, Laurita, es un gusto verlos, gloria a Dios, por este sermón, bendiciones, gloria a Dios que lo ha puesto en su palabra y que nos ha enseñado por medio de los pastores que él instituyó para que nosotros podamos interpretar esta palabra y llevarla a todos ustedes. Mi querida suegra Leti Guillén, reunidos con gozo para recibir el conocimiento de la palabra de Dios, bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús, amén, y dice muchas más cosas. Mi querida suegra, le mando un abrazo, a don Carlitos le mando mucho cariño, al tío Víctor le mando también mucho cariño, siempre los extrañamos y los queremos. Llegaron las fanfarrias porque mi querida hermana Luisa Rodríguez Gaitán desde Laredo, Texas. Houston está del otro lado. Laredo, Texas. Buenas tardes, hermano Pedro. Gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo para usted y su esposa Laurita. También les mando un abrazo y un saludo para el pastor Nicolás y su esposa Montaña. Dios los bendiga. Ay, claro que sí, hermano. Nosotros le diremos y le pasaremos. Ahorita no está aquí porque pues nos prestó aquí su despacho para poder estar con ustedes. Y sigue las fanfarrias con mi hermana Cristina. Bendiciones, Lauris y mi hermanito Pedro. Gracias, hermana Cristina. Gracias al doctor que seguramente anda por ahí. Saben que los queremos mucho. Saben que oramos por sus hijos, por ustedes. Que todo salga bien. Dios quiera que haya más personas que se levanten allá en Jalapa, Veracruz. Y puedan seguir y puedan conocer la palabra y puedan conocer la sana doctrina. Y si Dios quiere podamos nosotros ayudarlos para que se levante una misión allá. Mi hermana Cristina me lo comentó, pero estamos lejos, es difícil. Sin embargo, Dios pone, Dios dispone, Dios manda y las cosas se hacen por su voluntad, por su palabra. Nada más y nada menos. También tenemos a mi hermana Cristina, mi hermana Eli, Joy, Yepes, también Verónica Ponce, mi hermana Verónica, le mando un gran abrazo, y su esposo José, mi esposa y yo les mandamos un gran abrazo. Dios los bendiga, Dios los cuide mucho, que sigas bien, querida hermana. Perdón, es que se me seca la boca. Así también como tu hermanita Talía, me da mucho gusto verla, que están contentos. Pronto vamos a iniciar el curso de matrimonios, donde vamos a ir aprendiendo cada detalle del matrimonio. Nos la vamos a llevar tranquila para ir a fondo del tema, para que ustedes lo vean, lo aprendan y también cuando tengan sus hijos lo puedan compartir. Es importante, todos los que quieran, ya saben, nos avisan y se inscriben y nos conectamos en línea para los que están lejos y los que puedan ir a la iglesia. Si es que ya se abren las contingencias, pues vamos a estar ahí en la iglesia
dando este curso de matrimonios para que todos puedan entender cuál es la voluntad de Dios para nuestros matrimonios. Aquí el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, empieza diciéndonos cosas de estas, ¿no? No sé si tú tienes a alguien más, mi amor. Está María Taborda. Mi hermana María Taborda de Argentina y mi hermano Héctor, les mando un fuerte abrazo. Itchel y Tim, ahí ese bebé hermoso llamado Manuel, que lo queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo, querida hermana. El hermano Esteban. El hermano Esteban a Madrid, ay, no saben qué gusto. Si ustedes conocieran a Esteban, se darían cuenta que es un terrón de azúcar, y no por darte coba, hermano, la verdad es que si de por sí te estimamos, ahora te queremos harto, bastante, mucho, muchísimo. Genial. La verdad es que muchas gracias. ¿Quién más? ¿Verdad? Retearto, decimos en México. Ya son todos los que podemos. Son todos los que están hasta ahorita. Tu mamá y Angie que se conectan. Por supuesto, más al ratito se va a conectar mi querida madre, porque pues andan haciendo cosillas y este horario les ha quedado un poquito difícil para conectarse. Mi querida hermana Angélica, ella vio el de Fuerteventura. Y bueno, les dio mucho gusto también, pero pues a nosotros nos da más gusto porque estamos aquí. Pero también ya nos surge irnos a la patria para estar con ustedes, hermanos, y que si Dios lo permite, poder ir a visitar a cada uno de mis hermanos a los lugares desde donde nos ven, poderles ir a llevar palabra a sus casas, con sus matrimonios, con sus hijos, con sus nietos, llevarles palabra, y que Dios los bendiga a todos, los cuide mientras tanto. Nosotros estaremos aquí un día más y ya el martes partimos para allá. Oren por nosotros para que tengamos un buen viaje y nosotros oramos por ustedes. Un buen viaje, sí, y nosotros oramos por ustedes para que les vaya muy bien en este tiempo. Y bueno, recuerden que si nos necesitan, nos pueden mandar un WhatsApp. Ya saben que tienen nuestro teléfono o un mensaje de Facebook, del Messenger. Un Messenger nos pueden enviar, necesito esto, tengo tal duda. Recuerden que nos pueden encontrar también en los teléfonos de la iglesia para saber cuándo vamos a abrir, que está el 2596, bueno, 55 2596 1862, si nos llaman del extranjero con el 0152 2596 1862. El teléfono del WhatsApp de la iglesia es el 55 39 49 52 78. O si quieren, ustedes nos están viendo y de alguna manera nos quieren comentar algo, preguntarnos alguna cosa, nos pueden buscar en el correo, que es Berea México, sin acentos y todo en minúsculas, bereamexico@gmail.com. Ahí nos mandan el correo y nosotros a vuelta del correo les respondemos. Y bueno, pues sin más, ya nos colgamos mucho tiempo, pero estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Nos surgía poderles hablar, por eso, aunque es más o menos la misma palabra, si se fijan fue enfocada diferente de la de Fuerteventura, pero de manera que pues ya queríamos estar con ustedes, ver que nos están escuchando, y los quiero mucho. Yo me voy porque mi esposa ya me está diciendo, ya córtale. Entonces, Dios los bendiga, pasen un excelente domingo, y pues aquí viene mi querida esposa para decirle. Nada más déjalo, saludo. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Gracias, queridos abrazos. hermanos. Nos vemos. Bye.